Se lo comenté así desde donde estaba en aquel momento, estábamos con Pepita, al párroco, al Miguel Antonio. Es una película ideal para mañana que es el día de reflexión. Y por lo tanto aprovechamos las últimas horas de la campaña todavía para que reflexionemos. Bueno, en parte porque ahora yo, en este caso algunos me lo habéis comentado, yo estoy implicado, yo estoy en las listas de Vox, con la esperanza de no salir yo, que salgan muchos otros delante, pero porque ya 87 ya es difícil, se pueden hacer cositas como esta, pero la política activa es más difícil. Y con Vox porque yo soy cristiano y de todo lo que he visto y cotejado, porque yo sí que me leo es lo único que es nuevo, por lo tanto valor se le supone, no ha gobernado todavía en ninguna parte en solitario o con mayoría y por lo tanto se le supone. Los demás, en distinto grado, todos han mentido, todos. Digo todos para que quede claro que pienso que todos. Unos porque han prometido, más a la derecha, que cuando gobernaran cambiarían la ley electoral, limitarían la ley del aborto, que también habría, en fin, otras cosas que luego no se han cumplido, incluso con mayoría absoluta. Luego no me puedo fiar, también los quiero, pero no me puedo fiar. Entonces digo, bueno, pues lo único que me apetece ahora es probar esto. Probar, porque por ahora algunos principios cristianos me los defienden, que los demás no se atreven, y yo, por encima de todo, quiero mantenerme en esos principios que son muy buenos. Y la película va de esto. La película va de que por primera vez en la historia de Estados Unidos, y única, un presidente dimite, pero no dimite para evitar ser enjuiciado y hasta encarcelado. Y entonces la operación la veremos clara, que luego, lo ha dicho el nodo de antes, el mismo año en que ocurrió esto, 74. Porque el vicepresidente suyo del Partido Republicano ya le ha prometido que cuando él le sustituya, le va a amnistiar, es decir, le va a perdonar y por lo tanto nunca podrá ser enjuiciado por las fechorías que ha cometido, aunque Nixon fue en un tiempo muy bueno. Yo, como quiero, siempre en la vida he querido ser objetivo en el sentido de que no hay nadie absolutamente bueno ni nadie absolutamente malo. Entonces quiero escuchar a todos y quiero atender a todos. Y Pepita sabe que en nuestra ciudad el presidente socialista es muy amigo mío y hay falangistas muy amigos míos o exfalangistas y la persona es la persona y los partidos tienen sus programas. Luego hay que ver qué parte cumplen y luego comparar lo que cumplen con lo que otros cumplen después y ver, me decía un amigo mío, sacar el balance. Nunca encontrarás a alguien que lo ha hecho todo, que ha cumplido todo y que todo lo ha hecho bien. Jamás, no somos ángeles. Pero entonces coge y haz balance. Este 7, este 4, este 5, este 3, pues me voy por el 5 y me voy por el 7. Ya está. No caer en algo que luego yo estudié y que luego yo enseñé como profesor en el CEU de comunicación. De comunicación es todo, es periodismo, es publicidad, es relaciones públicas, es servicios secretos, es todo lo que es comunicación. Y entonces hay una cosa que se llama disonancia cognitiva, que es, y nos ocurre a todos, salvo que si tú lo sabes vas más preparado,
que leemos lo que queremos leer. Yo, cuando era un periodista local en mi ciudad, pues siempre criticaba algunas cosas de un concejal que lo hacía mal. Bueno, yo veía cosas que no estaban bien, pero luego, una vez tuvo cosas muy buenas en los jardines, los arregló muy bien, tal, y le hice la notita diciendo, hombre, esta vez me ha gustado porque ha hecho esto. Y un amigo mío me dice, anda, ya te has vuelto a meter con fulanito. Hombre, no, que si he hablado bien. Bueno, ya se ve que lo hacías con ironía. O sea, quería que yo siempre hablara mal de este. Y él lo entendía así. Lo tenemos todos, ¿eh? El que lee el partido y dice que, hombre, que fulano le metió la zancada y tal. Bueno, no, esto... O sea, cada uno, leemos lo que queremos. Si no vigilamos, luego si lo sabemos, vigilamos, ¿no? Estamos alto, cuidado. Bueno, una vez Federico II el Grande, de Prusia, cuando Alemania no existía, esto era el núcleo central, fue Prusia, ¿no? Y Federico II el Grande de Prusia, su palacio en Berlín, pues limitaba con una finca de un molinero, de los molinos antiguos. Federico estuvo en el siglo XVIII, desde 1760, esto que cuento. Y claro, la finca del molinero, como tenía que estar al borde del agua, pues tenía una vista muy bonita, ¿no? Y era un molino, me parece que era harinero, ¿no? Y Federico le llamó un día y dijo, oye, quiero comprarte la hacienda para ampliar los jardines. Y el marinero dice, lo siento, majestad, porque este molino ya era de mi tatarabuelo y lo hemos seguido, le tenemos mucho cariño y además nos va muy bien. Hombre, ¿qué tal? Bueno, no, de momento no. El rey aguantó y al cabo de un tiempo, oye, te doy el doble de lo que te dije, te lo compro por el doble. No, ya le dije, majestad, que es una cosa de familia y que además rentable. El rey ya se molestó un poquito. Oye, pero, y el rey, hay que saber esto, porque si no, no se entendería. El rey Federico II de Prusia era todavía de la época absolutista, pero era ilustrado, es decir, un hombre que quería ya cambiar las cosas, y tanto las cambió, que cambió el derecho penal de Prusia, eliminando la tortura, que era permitida en según qué casos, eliminándola totalmente y dando independencia judicial. Los jueces no los nombraría él, cosa que no han aprendido ni el PP ni el PSOE, y luego igualdad ante la ley. Sabemos esto era anterior a la propuesta del molinero. Y cuando el rey, ya un poco no conteniéndose, dice, pero ¿te has dado cuenta que me estás quedando a mí, que soy el rey, y que podría apropiarme eso de otra forma? Y el molinero se lo mira y dice, majestad, aún quedan jueces en Berlín. Y se fue. Y el rey no hizo nada. Majestad, aún quedan jueces en Berlín. En mi casa, en mi familia, me han oído siempre que el mayor cargo, el de más poder, en todo el mundo, es un juez. El rey, no. El rey no puede. El juez, y por eso los políticos españoles, empezando por Felipe González, que hemos visto aquí, la Constitución dice que son independientes, que todos, Constitucional, Supremo, todo, tienen que elegirse entre ellos. Y Felipe fue el que buscó poner una tajada y ponerse de acuerdo con el otro gran partido para repartirse una parte. Pero esa parte ya influye desde el gobierno, desde los políticos. Eso, ahora Feijóo ha vuelto a decir que volverá a la independencia de los jueces, pero para empezar, el primer acuerdo que ha tenido con Sánchez
es esto que se resistía tanto el PP y hacía bien de no cambiar, ya había vencido el plazo de los jueces, y no cambiar porque ya se veía que en el sistema habría más de izquierda que de derecha, y por eso PP aguantaba. Y por eso veis la obsesión 4 años de Sánchez. Es que el PP incumplió la ley porque teníamos que cambiar, teníamos que aplicar la ley, teníamos que aplicar la ley como de los jueces, porque quería lo que al final ha pasado y que no entiendo cómo Feijóo lo ha firmado. Volver a, eliminar, hacer la votación del Consejo General Judicial, que ha dado el resultado que ha dado, y ha dado un presidente del Tribunal Constitucional, que es lo más izquierda que tenemos, y que ha rechazado rectificar la ley del aborto como primer acuerdo constitucional. Bien, no se sabe la historia del rey de Prusia y seguimos con esto. El rey de España, el rey de España de cualquier país no puede intervenir en la justicia. En España lo hemos visto ya, se ha juzgado a una infanta, se ha metido en la cárcel al marido de esa infanta, cuando en cambio no se mete en la cárcel el presidente de una junta de Andalucía que ha robado millones de un fondo para obreros. Y se le va demorando, que si tenía tal, que si está enfermo, y un cuñado del rey se ha tragado la cárcel. El rey de España tiene una prerrogativa que otros reyes no tienen, la única heredada del franquismo y que en la Constitución, por si acaso, se respetó. El rey de España, en el artículo 62 de la Constitución, es el mando supremo de las Fuerzas Armadas, no solo el ejército, la Guardia Civil, la policía. El mando supremo de las Fuerzas Armadas lo tiene el rey, no lo tiene el rey de Inglaterra. Porque esto fue una cesión, porque Franco tenía esta y otras, ¿no? Pero lo demás, es verdad que hay que reconocerle a Juan Carlos, hay que reconocerle que cedió muchos poderes heredados de Franco. Pero dijeron, cuidado, que no sabemos qué pasará con la transición y que no empiecen aquí a haber otra guerra civil, ¿no? Entonces vamos a respetar para el rey, que es el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Bien. Una frase que yo siempre he dicho y escrito cosas, que es la cultura es pan y la información es poder. La cultura es pan porque cuanto más cultura tiene una persona, más probabilidades de un buen puesto de trabajo puede tener, y entonces esto es materialmente bueno. Y la información es poder, cualquier información. El que sabe dónde se venden los quesos más baratos y tal, pues este tiene un poder que sus amigos le dicen, oye, cuéntame esto, ¿qué tal? ¿No? Cualquier información es poder, ¿no? Y una cosa que ya tiene que ver con la película es que el poder no cambia a las personas, las desenmascara. No les cambia a las personas, ya eran así. Pasa que, bueno, si no tienen poder, pues no tienen porque no tienen manera de maniobrar, no lo tienen. Pero cuando lo tienen, ejercen, ¿no? O sea, se quita la máscara de lo que el teatro griego usaba para representar lo de cada persona, en vez de hacerse todo el vestido y tal, se ponía la máscara, y yo soy la bruja, yo soy el tal, y luego se la quitaban al acabar. Y el carnaval es lo mismo, la gente con la máscara hace cosas que están en ella, pero que normalmente, pues por cultura, por principios, por lo que sea. Bien, y entonces tenemos que la película esta que veremos es la adaptación de una obra de teatro que se titulaba Frost/Nixon. Frost-Nixon. Escrita por Peter Morgan, que es el mismo que ha escrito todo el guión de la película. La película a su vez se basaba en el desafío que de verdad hubo en el año 77, en que Frost, un periodista,
al presidente que ya había dimitido y que se había mantenido, él era inocente. ¿Qué había pasado en el Watergate? Que aquí se ha hablado de pasada también. Pues que era un edificio donde había el cuartel general del Partido Democrático, de los demócratas de Estados Unidos, es un centro izquierda, y los republicanos en los Estados Unidos, que era Nixon, era un centro derecha. Pues en ese edificio, durante la campaña electoral en que Nixon iba por el segundo mandato, ya había llevado 4 años, pues notaron unos movimientos, unas luces por la noche, como había guardias de seguridad. Bueno, pues entraron a ver qué pasaba y encontraron 4 personas muy bien trajeadas, elegantes, pero que habían revuelto todo, que habían incluso corrido los techos por si habían cosas ocultas y bueno, que estaban espiando o intentando llevarse documentación de la campaña del Partido Demócrata. Como además su apariencia era de gente muy de alta clase, pues resultó que eran espías de la CIA al servicio del presidente, espiando al partido contrario, y lo cual pues era, y sobre todo en Estados Unidos, que la verdad, o sea, la sinceridad, lo hemos visto en muchas películas, es fundamental en Estados Unidos. Yo me quedé asombrado una vez que en un viaje a Nueva York me pasan un formulario a bordo y entre otras cosas me dice, ¿es usted comunista? Y yo decía, hombre, qué tontería, ¿no? Que la gente supongo que dirá lo que quiera. No, porque si pones no y luego te pillan en algo, tienes más castigo, porque has mentido. Y entonces la verdad es muy importante en Estados Unidos, ¿no? Lo hemos visto en más casos de pederastia de la Iglesia. Se han hecho películas y lo han denunciado todo, ¿no? Bien, entonces lo que vemos es o sea, ese periodista, Frost, no era un periodista de los buenos, porque el caso Watergate sí que fue 2 grandes periodistas que fueron Carl Bernstein y Bob Woodward, que ellos tenían una norma que decía: nuestro trabajo consiste en ofrecer la mejor versión de la verdad. No la verdad, la mejor versión de la verdad. Y lo hicieron así, y destaparon el caso del edificio Watergate, que naturalmente se empezó y ya estaba en camino de enjuiciar a Nixon. Y es cuando Nixon dice: bueno, pues dimito, pero tú que me vienes detrás y eres de los míos, me cubres, ¿no? Después me cubres y ya a menos quedaré en la historia, pues, con una mancha, ¿no? Pero no acabaré en juicio. Y entonces estos 2 periodistas sí eran muy buenos, ¿no? Pero este Frost, David Frost, era un poco frívolo, o sea, era un periodista de mucho nombre, pero no sé, como aquí han hecho La Isla de los no sé qué y Salvados y esos programas poco frívolos, ¿no? Y por eso tenía fama, es inglés, David Frost es inglés, y tenía fama de esto, de unos programas que atraían mucha gente, pero que eran poco profundos, en Inglaterra, en Australia y en Estados Unidos. O sea, además estaba en 3 continentes. Y un día a este hombre, que algunas entrevistas a políticos había hecho, pero muy superficiales, se le ocurre al jefe, lo veremos todo esto, se le ocurre proponerle, creo que una gran acción nuestra sería que yo pudiera entrevistar a Nixon, para ver si de algún modo al final le saco algo de la verdad. Bueno, hasta la propia empresa les asombra que este hombre, que no es un político ni que esté, pues quiera hacer esto. Bueno, pues dice: venga, vamos a proponerlo. Se lo proponen a Nixon. Y Nixon, por un lado, hombre, es un periodista que no tiene, pero los asesores le dicen: hombre, mejor, porque si fuera esos tan inteligentes como los que han hecho el caso Watergate, sería muy duro, te acercarías, ¿no?
pero este como es un poco frívolo. Es la ocasión de que usted se rehabilite. Usted con él podrá hablar de las cosas buenas que hizo grandes cosas internacionales, buenas, y que le dieron prestigio para poder presentarse en la segunda. Y entonces, bueno, pues este será, bueno, usted se podrá lucir, podrá recordar lo que hizo y tal. Hombre, pues sí. Y encima le ofrece $500.000. A lo mejor os asombra. Todos los políticos cobran por un paso que dan cuando dejan de ser políticos. Cobra Felipe González, cobra Zapatero, cobra Rajoy, cobra Mas Aznar, cobran por todo. Por la foto que se hacen con alguien hay que pagar, detrás viene por la conferencia que dan carísimas, por ir a visitar en una exposición, un stand, cobran por todo, viven de esto. Y luego, normalmente algunos, y Nixon lo hizo también, escriben memorias que venden muy bien y que la editorial les paga muy bien. Bien. Barack Obama, ahora que ha venido, ha cobrado un pastón. Ha cobrado un pastón por todas las cosas que ha hecho. Bien, pues cobró $500.000. También sale esto en la película de algún modo, ¿no? Pero que es normal, eso no lo critican ni en Estados Unidos. Bien, y entonces ya, por ejemplo, Nixon, cosas que hizo bien en su primer mandato, dio fin a la segregación escolar en todo el país, que todavía duraba. Tuvo el primer acuerdo con la China de Mao. Otro acuerdo con la URSS, con la Unión Soviética, para la limitación de armas estratégicas. Y también una visita que le hizo el presidente de la Unión Soviética, preparada por él, un acuerdo de prevención de la guerra nuclear. O sea, hizo cosas verdaderamente importantes, ¿no? Pero luego tuvo la debilidad, lo vemos ahora estos días de las cosas que han pasado en correos y en tal, en un momento pierden el sentido de que no son inmunes y hacen cosas pequeñas además, y que hacen mucho daño. Bien, y ya vamos acabando porque ya... La entrevista se hizo en 4 sesiones. O sea, era muy larga, ¿no? 4. Y eran como 30 horas de rodaje, ¿no? Esto nos va muy bien a los que, hombre, yo lo conozco más, pero algunos de vosotros quizá no. ¿Cómo se prepara cuando, por ejemplo, veamos el mensaje del rey en Navidad? Bueno, todo está ahí. La cantidad de gente y de preparativos y de días que ha habido para montar esto, lo veremos aquí, en esa entrevista de 2, que solo salen los 2, la cantidad de gente que hay, la cantidad de vigilancias, de no sé qué, de bebidas, bueno, hay que preparar un montón de cosas. Y bueno, eso también es bonito porque ves cómo funciona, ¿no? Bien, por lo tanto vamos a asistir a una historia fascinante por las cosas que vemos que no sabemos normalmente, que mantiene intriga y suspense, porque es casi como un combate de 2 espadachines, o de 2 gladiadores, o de 2 boxeadores, pero en fino, ¿no? Pero es un combate de 2 personas que a las 2 se juegan un prestigio profesional que solo puede ganar uno. Y vamos a ver qué pasa, y a ver si nos metemos dentro y nos gusta saber esas intrigas que hay en la política, y así estamos más preparados para todo lo que puede pasar mañana y pasado. Gracias.